Continuamos con Notimundo a la Carta. Inicia el juicio político en la Asamblea Nacional en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán y Maribel Barreno. Restan pocas horas quizá para conocer si se los censura o no. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Para hablar sobre este tema estamos ya en contacto con Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, y hablaremos sobre el juicio político en contra de Wilman Terán y Maribel Barreno. ¿Cuál es la postura de la Revolución Ciudadana? Se ha dicho que restarían únicamente 3 votos desde la Revolución Ciudadana, posiblemente para conseguir la censura. Han sido declaraciones del proponente de este juicio político, Jorge Peñafiel. Gisela, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Hola Fausto, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Sí, está en curso la defensa de Maribel Barreno, no así la decisión final sobre qué va a pasar el día de hoy, puesto que hemos alertado tras una respuesta negativa del SNAI para garantizar la presencia física, presencial, valga la redundancia, del señor Terán para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Y hemos alertado, puesto que tengo aquí conmigo la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y el artículo 84, en el último inciso, determina que, a fin de garantizar el derecho a la defensa, el Consejo de Administración Legislativa autorizará la participación del o el funcionario interpelado por medios telemáticos siempre que justifique la imposibilidad de asistir de manera presencial. Y esa resolución del CAL o esa autorización del CAL no existe. Por lo tanto, no se puede vulnerar el derecho a la defensa de ningún enjuiciado político. El acápite del artículo 84 se denomina derecho a la defensa. Y entonces esta parte se suspendió, es decir, donde debería haber intervenido el señor Terán no se lleva adelante. En este momento lleva adelante su derecho a la defensa Maribel Barreno, hasta conocer cuál será el criterio jurídico, puesto que, insisto, no hay una autorización del CAL para que de forma telemática se pueda conectar el enjuiciado, y eso vicia el procedimiento y no debemos permitir que eso ocurra. ¿O serán nuevos caminos para buscar la salvación de Wilman Terán? No, en lo absoluto. De hecho, nos apegamos, y no lo tengo en físico, lo tengo en digital, a la respuesta del SNAI. La Asamblea Nacional, el 11 de julio, hace la notificación respecto al procedimiento, se había determinado el tema del archivo, las individualizaciones y demás. El 15 de julio, el secretario de la Asamblea entrega la notificación de convocatoria a la sesión del Pleno, dirigida al señor Luis Eduardo Saldumbide López, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad. Y la respuesta del SNAI llega hoy. Es decir, además es atemporal conforme el procedimiento parlamentario, porque tampoco le permitía al CAL tomar una decisión. La respuesta es con oficio SNAI 2024-0830-O de 16 de julio, donde establece que se faculte por vía telemática. Si se notifica hoy, el CAL no puede convocarse hoy porque hay pleno, y en ese sentido no puede autorizar. Y si no respetamos la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estamos viciando el procedimiento. Más allá de la decisión, hay que garantizar que el procedimiento no se vicie de ninguna forma. Lo cual implica una postergación necesariamente en el caso de Wilman Terán, no así en el caso de Maribel Barreno. No necesariamente, porque hasta donde recuerdo, la decisión del Pleno de continuar con el enjuiciamiento involucra a los dos. Por eso es que en este momento Maribel Barreno está llevando adelante su derecho a la defensa. Quizás retardaría la votación o el debate, pero al menos en este primer momento Maribel Barreno está interviniendo en el Pleno. ¿Cuál será la posición de la Revolución Ciudadana? Porque tanto el Partido Social Cristiano, Construye y otras bancadas han dado su posición, una vez que se ha escuchado también los argumentos, las causales de juicio político expuestas por Jorge Peñafiel en su momento, y creo que es importante también saber cuál es la posición o cuál sería la posición, conociendo ya los argumentos de la Revolución Ciudadana. Tenemos varias observaciones del curso del juicio. A nosotros como legisladores nos corresponde hacer una actuación de prueba, así se denomina en el procedimiento de juicio político, para hilvanar aquella acusación o aquella motivación con la prueba que estamos presentando. Y eso lamentablemente en este proceso no ha ocurrido. Ahora, nuestra postura no se puede anticipar porque para este pleno en particular no hay informe.
porque la decisión de continuar con el juicio político vino de la mano de un informe que recomendaba el archivo, ¿no es cierto? Y al no haber informe, lo que nos corresponde es escuchar a los involucrados. Por eso es que dábamos seguimiento cercano a que ambos involucrados ejercen su derecho presencialmente. Ya lo hizo en su momento el señor Terán en la comisión, es decir, sí pudo venir a la comisión y por lo tanto era relevante que venga al Pleno. Una vez que escuchemos algunos elementos, tomaremos una postura, pero, insisto, no podemos viciar bajo ningún concepto que ningún enjuiciado sea vulnerado. Ya pasó con Pablo Celi en su momento, que estaba recluido y se presentó ante el Pleno en su momento. Y ya ocurrió en otros momentos en la comisión, recuerdo, con aún la presidencia en ese entonces de Fernando Villavicencio, donde personajes como Capaya también estuvieron en la asamblea. Es decir, sí le puede el SNAI garantizar a aquel detenido que puede ejercer su derecho a la defensa en este caso particular. Me preocupa mucho que más adelante la votación que tomemos, independientemente de la que sea observada porque se ha viciado el procedimiento y eso no lo debemos permitir ni ahora ni en ningún caso. Se ha prestado también para interpretaciones respecto, por ejemplo, en su momento, en uno de los testimonios de los casos que hemos escuchado, Metástasis, Purga, uno de los testimonios de Javier Muñoz, ex vocal del Consejo de la Judicatura, él se refirió, por ejemplo, a una reunión que tuvo en Brasil con el expresidente Rafael Correa y él dijo que lo que le habían pedido es apoyar a Wilman Terán. Esta conexión Terán-Revolución Ciudadana es la que lleva a interpretar que el camino sería, de alguna forma, intentar salvarlo. Yo desconozco las acciones del señor, salvo una vez que en el Pleno dijo que el tráfico de influencias no era causal de juicio político, y más o menos nos dijo eso en el Pleno hace un tiempo, pero yo particularmente desconozco de algún vínculo, algún nexo o algo por el estilo. Lo que me corresponde en este tema puntual es evaluar que las motivaciones estén debidamente fundamentadas. Y si es que las motivaciones no consideraban, por ejemplo, este tipo de posturas del señor Muñoz, ni siquiera debían tomarse en consideración en el informe final. De hecho, los proponentes de juicios políticos, con la experiencia que me avala, tenemos incluso la posibilidad de individualizar las pruebas. Es decir, el señor Muñoz por esta motivación, la señora Barreno por esta motivación, el señor Terán por esta motivación. Y a cada una de esas darle un argumento. Y entiendo que eso no forma parte del argumento. No soy parte de la Comisión de Fiscalización, pero los compañeros que sí son integrantes nos han dado estas particularidades. O por ejemplo, se pone hoy sobre el debate del interpelante que se llevó adelante un proceso de evaluación a cargo del señor Terán. Pero si validamos las fechas, por ejemplo, no coinciden. Es decir, el señor Terán ya no era presidente cuando ese proceso de evaluación se hizo. Son de las cosas que a nosotros particularmente nos corresponde evidenciar para tomar una decisión. Por eso es que es importante garantizar la presencia de ambos interpelados, porque al no haber informe, lo que nos digan es lo que nos da un elemento. Se ha referido también Peñafiel, por ejemplo, al concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia, un concurso que fue posteriormente anulado precisamente por la serie de irregularidades detectadas en este proceso. Un concurso que lo llevaba adelante el Consejo de la Judicatura en la administración de Wilman Terán, tomando en cuenta también, inclusive, que han recibió en su momento observaciones de la misión de observadores internacionales, de observadores nacionales, sectores relacionados con los abogados, la Federación de Abogados, colegios de abogados. Es decir, un concurso que era señalado por irregularidades desde varios sectores y precisamente estaba Wilman Terán al frente. Este es otro de los motivos que llevan a Jorge Peñafiel, en este caso, a pretender una censura. Y ya el asambleísta Peñafiel nos explicó en el Pleno, a detalle, presentó una serie de láminas en su exposición. Corresponde la contraparte, y esta contraparte el día de hoy no tiene voz, al menos no con base en lo que dice nuestra ley, porque el CAL no ha autorizado nada. Esa es la preocupación que al menos al día de hoy me corresponde a mí ponerle en conocimiento de la ciudadanía a través de este medio de comunicación. No podemos, sea el que sea el enjuiciado político, no garantizarle su derecho a la defensa. Y eso es por lo que estamos insistiendo que incluso se considere una suspensión para que pueda estar de forma presencial, retomarse el día de mañana, en fin, la decisión la acabará tomando el presidente de la Asamblea. No se está dando un tratamiento distinto. Como no tenemos informe para la sesión de hoy, es que nos corresponde que ambas partes intervengan y que incluso haya una réplica si fuera el caso. Por eso es que, al menos desde mi enfoque absolutamente legalista, no se puede vulnerar este proceso porque también viciaría el enjuiciamiento político y eso no es correcto. ¿No se está dando un tratamiento distinto al juicio político en su momento, por ejemplo, de los ex vocales Murillo, también el caso de Javier Muñoz respecto de Terán? Porque da la impresión de que en el caso de Wilman Terán estamos buscando todos los resquicios posibles para eventualmente salvarlo y el resto, pues evidentemente no estaban alineados con esa línea política. No, en lo absoluto. Ambos estuvieron aquí presentes. Tanto Morillo como Murillo estuvieron aquí presentes en el Pleno y no hubo una imposibilidad de que se defienda.
Y eso es, digamos, lo que hay que garantizarle a todos. Lo hicieron con Celi, lo hicieron con Capaya, en su momento lo hicieron con Patricio Carrillo cuando fue el enjuiciamiento con su contra, como la misma María Paula Romo en ese contexto con, por ejemplo, vía telemática porque estábamos en el marco de la pandemia. Es decir, a todos los involucrados, salvo se declaren en rebeldía, como ha ocurrido con otros funcionarios, hay que garantizarles el derecho a la defensa. Y por eso es que hemos alertado de esto particularmente. De ahí en más, el desarrollo del juicio tiene que darse conforme dice la ley. Bien, podría hacerlo de forma virtual, Wilman Terán, o ve imposible que... No hay autorización del CAL. Eso es lo que estamos alertando hoy, y es lo que el artículo le leía al inicio, Fausto. El 84 determina que, con base en el derecho a la defensa, el CAL autoriza la conexión del funcionario interpelado por medios telemáticos siempre que justifique la imposibilidad. ¿Quiénes están en el CAL? Y esto, al menos al momento, no hay una decisión del CAL. En el momento en el que haya la decisión del CAL, cambia la cosa porque se ha autorizado. Pero si el 84 que establece el derecho a la defensa dice lo contrario, tenemos que cumplir a rajatabla la ley que le rige a la Asamblea. Pero estamos entonces esperando únicamente del CAL, donde también tiene una representación, y creo que es importante también, evidentemente, dar viabilidad a esto. Ustedes no han hablado, no se han pronunciado también dentro del Consejo de Administración Legislativa. Hoy se establece esta imposibilidad porque la respuesta del SNAI llega hoy. De allí, por supuesto, que nuestras compañeras en el CAL harán su participación. No tenemos mayoría, somos apenas 2, pero es lo que dice la norma. Y no me parece, digamos, pertinente que se vulnere, porque más adelante, sobre un escenario de un proceso de repetición, por ejemplo, si las y los asambleístas incumplimos con lo que dice la norma, estaríamos viciando el propio proponente su proceso de investigación. En más, lo que tenga que decir lo hará en las 3 horas que le compete o que le da la ley para que ejerza su derecho a la defensa. Y eso significará interpelaciones y debates. Y seguramente en el debate también se dejarán claras las posturas de las bancadas. Pero si algo me parece que nosotros debemos hacer en este marco de golpe institucional que vive el país, es garantizar que la ley que les rige a las instituciones se cumpla. Y al menos ese es, hablo a título personal, mi principal preocupación. Pero es importante también conocer respecto a los argumentos. Entiendo yo que esperan escuchar nuevamente a Wilman Terán, todo lo que pueda tener que decir en este proceso de juicio político, pero es importante también tomar en cuenta cuál es la posición de la Revolución Ciudadana, y me refiero a los elementos que están sobre la mesa, al caso del concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia, a esta extensión sorpresiva que se dio en el periodo de los jueces de la Corte Nacional hasta el 2030, en su momento, con una decisión insólita dentro del Consejo de la Judicatura. Estamos hablando también, además de un procesado en el caso Metástasis, con algunos de los elementos que agravan la situación. Lo que ha dicho mi colega Leonardo Berresueta hace unos minutos evidencia de alguna forma mi criterio particular también. Lo que está en manos de la justicia, del proceso jurisdiccional, debe avanzar. Nosotros este proceso de juicio político no lo recibimos por temas Metástasis, por ejemplo. Y mal haríamos en pronunciarnos en un tema que está en manos de la justicia. Lo que sí recibimos fue temas de cuestionamientos administrativos y de responsabilidades políticas. ¿Dónde se configuraría, por ejemplo, una responsabilidad política? En el momento en el que un delegado del entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán, toma una decisión que está reñida con la ley. Allí se configura una responsabilidad política, por ejemplo. Y entiendo que esta actuación de prueba no tuvo la suficiente contundencia que merecía. Eso no significa que me genere un criterio previo a escuchar a ambas partes, porque al no tener informe es lo que corresponde. De allí en más, si me permite hacer un análisis un poco más contextualizado, es el resultado de, a mi criterio particular, desde el 2018 en adelante, la metida de mano del Trujillato en todas las instituciones. Y lo del día de hoy es un golpe institucional que profundiza la crisis que vive el Ecuador. La seguridad al día de hoy, por ejemplo, en una nueva normativa en términos de reformas legales. Si llega a manos de jueces cuestionados, ¿cómo va a aplicarse una ley? Me parece que también hay que verlo en el contexto para que no se tomen decisiones únicamente con base en la coyuntura, sino fundamentalmente en institucionalizar de mejor manera la situación de nuestro país. Y lo de hoy tiene que ser claramente al menos, espero, tanto con este enjuiciamiento como con la posesión de un nuevo presidente de la Judicatura, al menos un nuevo paso en este marco de esta crisis que nos requiere al menos a todos mucho más sólidos y mucho más enmarcados en la ley, que es lo que corresponde. Pero la Revolución Ciudadana no tiene cara para hablar de la metida de mano en la justicia. Recordemos el Consejo de la Judicatura con un abogado personal del expresidente Rafael Correa, una fiscalía con un ex abogado personal del expresidente de la República. La Revolución Ciudadana no es precisamente la que tiene la mayor calidad para hablar de metida de mano a la justicia. La política, lamentablemente, en este país ha estado constantemente metida en la justicia. Ha cambiado de partido, es otra cosa, pero 10 años tuvimos a la Revolución Ciudadana.
Entonces, si es que esos 10 años fueron criticados, no hay que criticar los siguientes 7. Todos Me los parece hemos que hay que criticado. hacer o medirlos con la misma vara. Adicionalmente, y ahora que tope el tema, le comento a Fausto y le puedo hacer llegar. He hecho un pedido de información porque se cuestionaron varios temas alrededor de la administración del tiempo de Gustavo Yalc, ahora que su nombre empieza a sonar como posible presidenciable. Y he preguntado varios temas alrededor de respuestas a las audiencias, eficiencia administrativa, y he recibido una respuesta hace poco. Porque entonces podemos seguir haciendo una fiscalización que al día de hoy, en el presidente que venga o más adelante, también nos permita equiparar. Y esas son de las cosas que también es una forma de sumar a esta recomposición institucional que requiere nuestro país. Entonces, ¿será que le tan mal responden estuvo también? la metida de manos, entre comillas, de la justicia hace 10 años como estos últimos 7. Y el resultado es que al día de hoy estamos cambiando al quinto, me parece, presidente de la Judicatura en lo que va de 6 años para que esté 7 meses. Y estamos enjuiciando políticamente a un expresidente de la Judicatura y han tenido que ir cambiando de a poco los consejeros. Es decir, hay una serie de escenarios que a la final de cuentas se traducen en que la gente no confía ni en la justicia, ni en el gobierno, ni en la asamblea, ni en nadie. Y mientras estamos acá, nos corresponde dar institucionalidad de nuevo al Estado y a sus instituciones. Pero ¿y le responderán o solicitarán información también de las sugerencias de resoluciones que se daban los sábados en las sabatinas y se ejecutaban el lunes, martes o miércoles de la siguiente semana? Bueno, yo no puedo hacer eso porque a los funcionarios únicamente se los fiscaliza hasta un año después ahí de haber hablamos de dejado la el metida de cargo. mano a la justicia. Pero lo que sí puedo hacer, por ejemplo, me refiero, si debería yo fiscalizar a un expresidente, solo lo puedo hacer hasta un año después de dejado el cargo. Eso dice la ley. Pero lo que sí he hecho es saber en qué condiciones está el sistema de justicia. Porque las llamadas que tenemos acá, incluso las denuncias de los propios expresidentes y de vocales ahora y ex vocales antes, es que la falta de presupuestos, por ejemplo, la falta de eficiencia administrativa ha hecho que causas que tienen que ver con problemas de género, de tenencia de los niños y las niñas en temas de paternidad, se retrasen. Porque lo que pasa en Quito no es lo mismo que lo que pasa en Cuenca, o lo que pasa en Ambato, o lo que pasa en Machache, para no irnos tan lejos. Entonces son de las cosas que también vamos a seguir insistiendo y preocupándonos para no caer únicamente en aquello de la coyuntura, sino que el servicio en sí mismo le responda a la gente, que es lo que corresponde. Que la mano de la política no entre nuevamente en la justicia, eso sería lo deseable. Lamentablemente creo que estamos un poco lejos de lograr eso que es deseable. Gisela, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes de lo que ocurra en este juicio. Entendemos que esto se postergará ya en las próximas horas ante la falta de respuesta del CAL. Es uno de los escenarios, sí, veamos, el CAL está, digamos, obligado a dar una respuesta y sobre todo la Asamblea a recibir toda la información para tomar una decisión. Es lo que corresponde y es lo que el momento histórico del país de una crisis tan amplia nos exige, responsabilidad y cumplimiento de la ley. Pendiente siempre. Gisela, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la asambleísta Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando sobre el juicio político en contra de Wilman Terán y Maribel Barreno. Notimundo a la carta.